Hace ya algunas semanas he tomado la costumbre de escuchar audiolibros mientras me ejercito en el gimnasio. Y creo que es el mejor entretenimiento que he podido encontrar, ya que las rutinas me aburren, la música que ponen me causa ansiedad y lo que pasa en la televisión, me da igual lo que pasa en la televisión. Odio la televisión. Así que llegó un momento en el que me dije a mí mismo, ¿por qué no? Si hay tanta gente que desperdicia su tiempo ahí mismo ligando por WhatsApp, ¿por qué no aprovechar más bien el tiempo y leer un libro o escuchar uno? Así que vamos con el primer punto. ¿Tiene algo de malo escuchar audiolibros? Pues no. Si comparas la actividad de escuchar una historia literaria o un texto utilitario, bueno, yo particularmente nunca he escuchado un audiolibro científico, y lo comparas con lo banal del entretenimiento que encuentras en cada ambiente al que vas, de hecho es algo genial. Siempre es genial que te cultives a ti mismo estés donde estés, sobre todo si es que puedes aprovechar los tiempos muertos. Por ejemplo, la gente que viaja por horas a sus trabajos o a sus centros de estudios, gente que tiene empleos con largos periodos de inactividad, gente que va al cine y no les gusta la película. Sí. Yo cuando salgo del gimnasio y no veo resultados, por lo menos puedo decir que me acabé un libro. Pero vamos al segundo punto, cuando la gente se pregunta si es válido leer un audiolibro y de repente advierten que hay una trampita de por medio. Porque mucha gente puede decir lo obvio, que si no lees en papel entonces no estás leyendo. Y desde luego que sí, después de todo las orejas no pueden leer un libro. Pero hay algo esencial que se activa en la mente de quien escucha y es lo mismo que se activa en la mente del lector. Y se llama imaginación. Creo, y estoy hablando por experiencia propia, que no importa qué sentido perciba la realidad, sino que haya una abstracción. Te lo explico de esta manera. Si yo escribo, la casa estaba más vacía que su alma, como mi alma, es exactamente la misma idea que decir, la casa estaba más vacía que su alma. No hay ningún cambio y por eso es que antes de la invención de la escritura, la literatura existía de forma oral. Y esta etapa, se sospecha, duró mucho más que la etapa literal. Por otro lado, y vale hacer la salvedad, no es lo mismo escuchar un audiolibro que ver una película o un cómic basado en un libro. Hay que hacer una distinción. El audiolibro es el mismo libro narrado. Una película, un cómic o una obra de teatro es una adaptación de la obra original, o sea, una interpretación. Un producto que toma como referencia otro producto y lo adapta a su formato. Volvamos al ejemplo anterior. Una cosa es decir, la casa estaba más vacía que su alma, y otra cosa es ver esta imagen. Y no solo eso, una obra adaptada por lo general está abreviada, los diálogos cambian, los personajes varían, las locaciones pueden ser distintas y además hay muchas otras variantes como la música de fondo, la ambientación, etc. Todo lo que forma parte de algo llamado libertades creativas. Sin embargo, hay un tercer punto a considerar y este suele ser el talón de Aquiles de los audiolibros. ¿Es igual escuchar un audiolibro que leer un libro? Vamos a hablar de porcentajes. Pienso que podríamos poner la riqueza narrativa de un libro en una recta, donde el 100% sería leer todo el libro y 0% no saber nada de él. 10% podría ser alguna interpretación de las artes plásticas. Por ejemplo, supongamos que estamos hablando del Quijote de la Mancha. El 10% de semejanza podrían ser los grabados de Gustave Doré, que son buenísimos, pero que por limitaciones de su formato no son capaces de reproducirnos toda la historia, sino solo las imágenes. Y por eso, y por las imágenes, todos los chicos que no han leído el Quijote suelen comentar esta escena de los molinos, donde no saben cómo los personajes llegaron ahí y hacia dónde fueron después. En fin, sigamos con la recta. El cómic del Quijote de la Mancha podría llegar por su combinación gráfica y textual a un 50% de similitud con la obra. Una película como la dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, El Caballero Don Quijote, que intenta hacerle más o menos fiel a la segunda parte del libro, quizás podría llegar hasta el 70% del libro. Entonces nos ponemos a preguntar qué hay en ese limbo del 30% restante. Pues el espacio a la interpretación. El libro, como obra original, es una entidad abstracta, sin rostros, sin voces, sin sonidos, sin olores, sin percepciones. Está diseñado así para que sea el mismo lector el que aporte estas imágenes a partir de sus vivencias. Por ejemplo, por más de que el libro te diga que las manzanas son rojas, ese rojo será distinto en todas las mentes de los lectores. Ya lo hemos visto con el ejemplo de la casa vacía. Ahora ponte a pensar qué pasaría si añadimos a esta lista los personajes, las voces, las locaciones y todo lo
contenido que se menciona en un libro. Es por eso que no se puede decir que ver la película es igual que consumir el libro, por más fiel que ésta le sea a la obra original. Pero con el audiolibro pasa una cosa curiosa. El audiolibro tiene la ventaja sobre la película de que no adapta la obra, sino que es la obra en sí. Pero no llega a toda la abstracción que sí llega a la obra escrita, porque hay una interpretación de por medio, y es la interpretación sonora. Ya no es tu mente la que lee y aporta voces a los protagonistas, sino es que hay de por medio un narrador. Y si bien hay narradores más neutros que otros, la sola intervención de una voz ajena condiciona un poco la experiencia de lectura. De tal modo que yo podría decir que el audiolibro podría llegar a ser el 90% de similitud con la obra original, dependiendo de características como la entonación, la música, los efectos de sonido. Mientras menos variantes haya, va a ser más abstracto. Mientras más variantes incluyan, va a ser más condicionado. Y por tanto va a tener menos similitud con la obra escrita. Por eso yo recomiendo más bien preferir audiolibros con narradores neutros, sin sonido de fondo, sin música y sin mucha inflexión. Así que en resumen, ¿es malo escuchar un audiolibro? No. ¿Es válido escuchar un audiolibro? Pues sí. ¿Es igual escuchar un audiolibro que leer un libro? Casi. Definitivamente es preferible leer un libro con calma y detenimiento, lo disfrutas más. Pero si se trata de aprovechar tiempos muertos sin distraer la vista, entonces es perfecto. Y no te sientas mal porque algún fanático de la lectura te diga que no. Al final puedes ponerte a discutir con él y comprobar que efectivamente los conocimientos que tú tienes desde el audiolibro son casi los mismos que él tiene desde la lectura impresa o digital.